Vamos a realizar este ejercicio que nos piden encontrar los puntos estacionarios de esta función. Es una función que, como veis, es una fracción, por tanto es un cociente, es una división, y lo que tenemos que hacer es aplicar la derivada de un cociente. Voy a escribir la fórmula de la derivada de un cociente para tenerlo más fácil. Bueno, aquí la tenemos. Entonces voy a preparar qué es v y qué es u en esta fórmula. Voy a llamarle a esto, al numerador le voy a llamar u, y al denominador le voy a llamar v. A esta parte de aquí le voy a llamar v. Y entonces voy a derivar cada cosa. Es decir, u va a ser 2x menos 1, con lo cual u' va a ser la derivada de esto. ¿Y esto cómo lo derivamos? Pues es un polinomio, miramos qué exponente tiene, aquí es como si hubiese un 1, bajamos el 1 a multiplicar el 2, me queda 2 por 1, que son 2. Y la x me desaparece, es decir, es como si tuviese x a la 1, me quedaría x a la 0, pero x a la 0 es 1, con lo cual ya no pongo nada. Y esto es una constante, desaparece totalmente. Y ahora voy a derivar lo que es el denominador. ¿Vale? Me pongo aquí v igual a x al cuadrado más 2, y por tanto la derivada es 2x. Y me puedo preparar también ya v al cuadrado porque es algo que sale en esta fórmula. Pero siempre que estamos buscando puntos estacionarios, os recomiendo que simplemente cogéis el denominador, que es x al cuadrado más 2, lo ponéis entre paréntesis y lo ponéis al cuadrado. No desarrolléis esa fórmula, eso es un binomio de Newton, se puede desarrollar. Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo, y podemos desarrollarlo, pero no es necesario, veréis enseguida por qué. Vamos ahora a aplicar esta fórmula de la derivada de una división a esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a aplicar esta fórmula. Nos ponemos f' de x, y entonces lo primero que voy a poner es la derivada de u. La derivada de u son 2, y eso va multiplicado por la v sin derivar, es decir, por x al cuadrado más 2 lo voy a poner entre paréntesis, por x al cuadrado más 2. A todo esto le resto la u, que es esto de aquí, lo voy a poner entre paréntesis, 2x menos 1, y va multiplicado por la derivada de v. La derivada de v son 2x. Lo pongo aquí. Se me ha cabalgado un poquito con lo de arriba, pero se entiende. Y todo esto va dividido entre la v al cuadrado, que es lo que me he preparado aquí. Entonces simplemente lo dejo así. X al cuadrado más 2. Vale, al cuadrado. Esto ahora vamos a intentar ponerlo un poquito más bonito. Vamos a trabajar el numerador de lo que nos ha salido en el resultado. Pero el denominador os vuelvo a aconsejar que lo dejéis tal cual, que no lo desarrolléis. Veréis por qué. Entonces, esto simplemente me da el 2 lo multiplico. Voy a multiplicar este 2 por la x al cuadrado y por el 2. Aplico lo que es la distributiva. Entonces, esto me queda 2x al cuadrado más, y ahora hago 2 por 2, que son 4. ¿Vale? Y ahora esto me hubiese ido mejor si lo tuviese ordenado al revés, si tuviese el 2x aquí delante. Pero bueno, lo que voy a hacer es el menos 2x. Bueno, voy a corregirlo, de hecho, voy a corregirlo para que se entienda mejor. Voy a poner el 2x delante. Bueno, lo he corregido, simplemente lo he ordenado porque pienso que de esta manera se entiende mejor. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este menos 2x por este 2x y este menos 2x por este menos 1. Vamos por partes, menos 2x por 2x. Pues eso me va a quedar menos por más, menos 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. Y ahora, ahora voy a hacer el menos 2x por el menos 1, que simplemente será el menos 2x cambiado de signo. Siempre que multiplicamos por menos 1 es dejarlo igual pero cambiado de signo. Pero si lo hacemos por partes sería menos por menos más, 2 por 1, 2, y x por nada más, pues x, ¿vale? Es como si estuviese por 1. Entonces ya tengo eso un poquito más bonito, y en la parte de abajo, en el denominador, lo sigo dejando tal cual lo tenía, elevado al cuadrado. Venga, y ahora voy a agrupar aquí términos semejantes. Fijaros que aquí tengo una x al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, y aquí tengo menos 4x al cuadrado. Yo siempre digo que lo que hacemos cuando tenemos diferentes literales, los literales son las partes de un monomio, de cada trozo que hay entre más y más o entre menos y menos, ¿verdad? Pues cuando tienen diferente literal, es decir, que la parte de letras es diferente, ¿vale? Por ejemplo, en 2x al cuadrado
La parte numérica sería el 2 y la parte de las letras, ¿vale? La parte literal sería x al cuadrado, ¿vale? Entonces esto es el coeficiente y la parte literal es x al cuadrado. Podemos juntar las que tienen el mismo literal, ¿vale? Podemos juntar el 2x con el menos 4x. Yo siempre digo que sumamos elefantes con elefantes, jirafas con jirafas y gallinas con gallinas, por decir algo, ¿vale? Entonces aquí tendría 2 elefantes menos 4 elefantes. Eso me daría menos 2 elefantes. Como he dicho que los elefantes, bueno, no lo he dicho, pero se supone que los elefantes son las x al cuadrado, pues lo dejo ahí. Ya he acabado con los elefantes, voy a ver qué más tengo. Pues tengo aquí jirafas, por decir algo, que son las x solas. Entonces le pongo más 2x. Y por último me queda el término independiente que se queda solo. Así lo tengo ya agrupado y ordenado. Y entonces todo esto de aquí me queda partido entre x al cuadrado más 2 y todo esto elevado al cuadrado. Vale, hasta aquí lo único que he hecho es derivar. No he hecho nada más que derivar. Tenía una función y me preguntaban cuáles eran los puntos estacionarios. Entonces yo de momento lo que he hecho es hacer la derivada de esta función. Y me ha dado que la derivada de esta función es esto de aquí. ¿Vale? Ha sido un poquito larguito, pero he preferido repasar de paso cómo es la derivada de una división. La pregunta original era que encontrásemos los puntos estacionarios de esta función de aquí. Entonces vamos a buscarlos. ¿Cuáles son los puntos estacionarios? Los puntos estacionarios son los puntos en que la derivada es 0. Con lo cual lo que voy a hacer ahora es coger esa derivada y igualarla a 0. Voy a limpiar un poquito todo esto de aquí y voy a dejar solamente la derivada. Voy a dejar la función y aquí voy a poner la derivada. Y todo lo que he utilizado para hacer la derivada, de momento lo voy a borrar. Bueno, ya lo he modificado, ya tenemos aquí la función y su derivada. Entonces, nos preguntaban los puntos estacionarios de esta función. Lo que me están preguntando en qué puntos esa derivada es 0. Es decir, ahora lo que voy a hacer es ver en qué puntos esta derivada es igual a 0. ¿Cómo lo hago esto? Pues cojo esa derivada y la igualo a 0. Obligo a toda esta expresión a ser 0. Y entonces, ¿qué tendremos? Pues tendremos lo siguiente. Bueno, cuando he hecho esto, cuando he cogido toda esa función y la he igualado a 0 en esta expresión de aquí, fijaros que lo que tengo ahora es una ecuación. He pasado de tener una función o una función derivada a tener una ecuación. ¿Por qué una ecuación? Pues porque ahora tengo una igualdad de promedio, ¿vale? Todos son números y hay unas x ahí. Entonces mi intención ahora es encontrar esas x. Es decir, solamente hay unas x que van a cumplir que esto sea igual a 0. Entonces es una ecuación. Lo que tengo que hacer pues es resolver esa ecuación, ¿vale? Ahora veréis por qué decía yo que cuando estábamos haciendo la derivada, esta parte de aquí, el denominador que me sale en la derivada, no es necesario desarrollarlo ni matarse a hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque ahora lo que me interesa de todo esto es igualarlo a 0 para ver qué puntos, en qué x toda esta derivada es 0. Entonces, fijaros que cuando yo hago eso, para solucionar ahora esta ecuación, lo primero que voy a hacer va a ser coger esto de aquí, este denominador de aquí, este de aquí, y pasarlo a este lado de aquí, pasarlo aquí multiplicando. Entonces, esto, fijaros que me va a quedar así. Con lo cual, me queda 0 multiplicando por lo que tenía antes en el denominador. Y 0 por cualquier cosa va a ser 0. Bien, ahora me ha quedado una ecuación de segundo grado. Solamente me he quedado con la parte de arriba, ¿vale? Esto al pasar aquí multiplicando se ha ido. Entonces, por eso os decía que no desarrolléis el denominador cuando hagáis una derivada, porque si lo que nos interesa es igualarla a 0, ese denominador va a desaparecer. Entonces voy a coger esto de aquí y voy a solucionar esta ecuación de segundo grado. La voy a hacer en esta parte de aquí. Es una ecuación de segundo grado. Voy a aplicar la fórmula que va a ser menos b, que es ese 2 en negativo, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Bueno, puedo hacer incluso otra cosa. Tengo 2, 2 y 4. Todo es divisible por 2. Puedo sacar 2, factor común de menos x al cuadrado, más x más 2. Igualarlo a 0. ¿Verdad? Es decir, he sacado un 2 afuera. Este 2 lo puedo pasar ahora dividiendo aquí. Lo puedo quitar de aquí y pasarlo dividiendo aquí. Con lo cual, esto también me va a quedar igualado a 0. Esto va a desaparecer y me va a quedar igualado a 0. Ahora tengo una ecuación de segundo grado
mucho más sencilla que antes. Entonces voy a resolver aquí esta ecuación de segundo grado. Y va a ser menos b, que ahora es menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Aquí la b es 1, al cuadrado 1, menos 4 por la a, que es menos 1 por menos 1, y por la c, que son 2. Y todo esto partido entre 2 por a, 2 por la a, que es menos 1. Y entonces voy a desarrollar toda esta parte de aquí. Bueno, ya lo tenemos. He ido resolviendo todo esto. He hecho primero toda esta parte de aquí. Menos 4 por menos 1 me quedaría más 4. Por 2 serían 8, que es esta de aquí. Luego le he sumado el 1, me da este 9 de aquí. La raíz de 9 pues son más menos 3. Entonces me quedan dos soluciones. Menos 1 más 3 partido por menos 2 y menos 1 menos 3 partido menos 2. Es decir, una cogiéndolo en positivo y la otra en negativo. Esto me da 2 partido entre menos 2, que son menos 1, y esto menos 4 entre menos 2, que son 2. Entonces, 1 y 2, ¿qué eran? Pues 1 y 2 son las x que cumplen con esta ecuación, que hacen que esto de aquí sea 0, es decir, que la derivada sea 0. Estos dos puntos hacen que la derivada sea 0. Estos dos puntos, x igual a menos 1 y x igual a 2, son los puntos estacionarios de la función principal.